Bienvenidos a una nueva edición de ADN Sur TV. Hoy dialogamos con la licenciada Natalia Barrio Nuevo. Natalia, bienvenida, muchas gracias por participar de este espacio. Hola Raúl, buenos días y muchas gracias por la invitación. Natalia es licenciada en Comunicación Social y está realizando la tesis de doctorado en Sociología. El tema de tu tesis, me contabas, tiene que ver con las desigualdades sociales generadas en Comodoro Rivadavia a partir del boom petrolero. ¿Qué periodo de análisis estás tomando? Es decir, ¿a partir desde qué año concretamente en esta etapa? Sí, me interesa analizar, como bien decías, los efectos sociales del último boom petrolero que vivió la ciudad. Y en ese sentido pienso que este momento de auge de la industria se extendió entre los años 2004 y 2014, ¿no? Es una periodización que una como investigadora construye. Esto tiene que ver con pensar el contexto favorable para la explotación de commodities, ¿no? Que significó el fin de la convertibilidad en el 2002. Y a partir de ahí, bueno, cómo esta actividad económica crece con algunos puntos de inflexión. Podemos pensar en el año 2009, ¿no? 2008-2009, la crisis financiera internacional, donde hay cierto estancamiento. De todos modos, como yo analizo percepciones sociales de la desigualdad, considero que podemos extender este periodo hasta el año 2014, ¿no? Previo a la crisis que hoy vivimos. ¿En qué se sustenta la desigualdad? Digamos, tenemos por un lado un crecimiento económico en función de la explotación del petróleo, los buenos precios internacionales, y esto genera, digamos, una condición de crecimiento no igualitario, no equitativo. ¿Cuáles son los principales elementos que encontrás para llegar a esta conclusión, ¿no? De que hay una desigualdad manifiesta? Sí, como primer punto me interesa señalar que trabajo representaciones de la desigualdad, ¿no? Esto implica considerar que hay desigualdades materiales, pero también hay desigualdades en el plano simbólico de las representaciones, de las ideas que se construyen en torno a ciertas situaciones y que también van a legitimar y van a sostener esa desigualdad que muchas veces se da en términos económicos, ¿no? Como marcar esta doble cara de la desigualdad, donde a mí me va a interesar trabajar a ese nivel de las representaciones y los discursos, entonces te decía. En segundo lugar, entonces, partiendo de esa idea, tomo algunos autores, recupero algunos autores que van a pensar que el boom tiene un impacto y ellos hablan entonces que Comodoro aparece como una ciudad caracterizada por un desacople entre capitales. Esto implica pensar que hay un grupo de trabajadores en particular, que son los trabajadores petroleros, que van a tener un marcado ascenso económico a partir de este momento de auge de la industria en la cual se desempeñan, pero que no va a ir acompañado de niveles de prestigio social similares, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a darse divisiones entre los grupos, que es lo que a mí me interesa analizar. Por eso trabajo la idea de frontera social, de cómo se van conformando los distintos grupos, diferenciándose entre sí. Entonces, ¿qué pasa cuando un grupo de trabajadores, te decía, comienza a crecer económicamente a partir de sus ingresos, pero eso no va sostenido en sus capitales simbólicos y culturales? Y analizás cómo es mirado, digamos, ese grupo específico por otros sectores de la sociedad. Analizo particularmente la relación de ese grupo específico de trabajadores petroleros y sus parejas mujeres en relación al grupo de la clase media comodorense, podríamos decir, o de los sectores medios de la ciudad, que van a experimentar cierto recelo, ¿no? Frente al ascenso económico de estos otros. Hay una mirada peyorativa del resto, digamos, o de esos sectores medios tradicionales, quizás. Miran con recelo el ascenso, el crecimiento. Esto tal vez en términos históricos, no sé si tuviste posibilidad de compararlo, pero tal vez sea parecido a lo que de otras épocas, de otras décadas atrás, cuando era YPF, digamos, la proveedora de las necesidades de la familia petrolera, y tenían un nivel de vida y el resto de la comunidad lo miraba también con recelo, ¿no? Desde el Chenque para el sur, digamos. Claro, desde el pueblo al campamento, ¿no? Yo parto de todos esos estudios históricos que van a pensar que en realidad, como bien vos me marcabas, el trabajo petrolero es históricamente un diferenciador en Comodoro Rivadavia, ¿no? Si bien la ciudad nace a partir de este tipo de trabajo y de esta industria,
desde esos orígenes van a aparecer estas diferencias, como vos bien indicabas, entre ypefianos y no ypefianos, ¿no? Los ypefianos como un grupo privilegiado, vistos por el resto de la ciudad, que tenían acceso a un montón de beneficios que la empresa brindaba a través de toda su red de instituciones prestadoras de distinto tipo de asistencia social. Sí, desde salud, a proveeduría, alimentos. Exacto. Y cómo entonces un poco el boom viene a reactualizar, digo yo, esas diferencias que ya existían, ¿no? Ya desaparecida la empresa estatal, ahora podríamos pensar entre petroleros y no petroleros, ¿no? Ya apelando más a una cuestión genérica de esa rama de la industria, más allá de la pertenencia a la empresa estatal que era tan fuerte entonces. Y en ambos casos, creo yo, no se llega ese recelo que mira el resto de la comunidad, digo, no llega a percibir que parte del propio movimiento económico que tiene la ciudad y que tienen otros sectores que no son directamente petroleros, depende precisamente de aquel motor, ¿no? No se lo llega a ver como un hecho positivo, aún para su propio circuito económico. Lo que aparece en mi trabajo es que el significante de petrolero, ¿no?, va a condensar un montón de sentidos negativos. Esto que vos decías, toda esta carga peyorativa que tiene, y en realidad va a existir esa paradoja, ¿no? El ser petrolero aparece como encarnando un mal, ¿no?, como un fantasma. Yo en mi trabajo de campo encuentro que muchos actores buscan despegarse de esa concepción, incluso quienes están vinculados a la industria, porque ahí se ponen un montón de sentidos negativos, asociados muchas veces a la capacidad de ser racional, ¿no? Y ahí aparecen las prácticas de consumo, fundamentalmente como condensando toda esta cuestión. ¿Quién tiene derecho a ganar cuánto dinero y quién sabe cómo invertirlo? Bien o mal. Entonces ahí aparecen concepciones en torno al despilfarro versus el ahorro, formas buenas y malas de gasto. Y bueno, entonces el significado petrolero, te decía, el significante petrolero va a condensar muchos significantes negativos que son necesarios para, sostengo en mi trabajo, para integrar esta comunidad, paradójicamente. Todos esos sentidos de desintegración social van a ser los que van a integrar a la ciudad de Comodoro, porque como vos bien decís, pareciera que todos buscamos despegarnos de eso negativo encarnado ahí, siendo que todos estamos vinculados de una forma u otra a la industria, ¿no? Si no es a partir de nuestro propio trabajo de un amigo conocido, porque es imposible no estarlo. Pasa algo interesante en términos históricos, porque cuando en el 91 empezó la privatización de YPF, ese otro sector de Comodoro decía, bueno, ahora van a saber lo que es no depender del Estado. Había una mirada como lejana, incluso en términos históricos se reflejó como ahí van las viudas de Mosconi cuando había marchas de manifestación. Y hoy, creo yo, no sé si llegas a visualizarlo así en tu trabajo, se está dando un fenómeno parecido, porque buena parte de la comunidad lo mira también a este problema, la crisis actual, terminado el boom, como un problema ajeno y quizás sin percibir que esto termina impactando también de nuevo hacia toda la economía de la ciudad, ¿no? No sé si vas encontrando este tipo de indicadores también. Sí, mi investigación comprende el boom, digamos, no trabajo en la actual crisis porque es otro periodo que también da cuenta de lo móvil, ¿no?, que son las relaciones sociales en nuestra sociedad y de lo rápido que va pasando todo, digamos, ¿no?, y de cómo esta industria que es cíclica, que permanentemente sube y baja y que va marcando entonces el compás de esta ciudad y también va marcando sus dinámicas. Entonces, si bien no estudio el actual momento, que ya es otro totalmente distinto, donde podríamos bien analizar cómo todos estos sentidos han cambiado, pero sí, comparto esta idea que vos traes, ¿no? En la privatización, las viudas de Mosconi, ¿no?, es el recuerdo de esos trabajadores marchando solos por la ruta, a los que gran parte del resto de la comunidad les dio la espalda, como diciendo, bueno, esos sentidos también están presentes, ¿no?, en torno a quién sabe aprovechar los momentos de bonanza económica y quiénes no, ¿no? Quiénes se preparan para la crisis y quiénes no. Ahí también hay toda una serie de sentidos en juego, muchas veces vinculados a ideas de ahorro. Y bueno, entonces ahora les damos la espalda, digamos, ¿no? Si ellos no supieron aprovechar su momento. Entonces eso va fragmentando.
¿Cuál es el rol que encontrás de la mujer, que precisamente la mencionabas también? Sí, entonces, como para reconstruir el argumento, a mí me interesa ver las fronteras sociales que se van construyendo a partir del trabajo petrolero en este último boom, y ahí, como te decía, aparece, pueden haber más, pero las que yo considero en mi trabajo son las cuestiones de clase, de género y esas prácticas de consumo a las cuales me refería. Particularmente en la cuestión de género, bueno, es toda una rama a explorar, digamos, que tiene que ver con pensar también cómo el boom pone en escena a las mujeres de esos trabajadores petroleros, ¿no?, que también van a ser cuestionadas desde estos discursos por sus comportamientos públicos, por sus formas de vestirse, por ser infieles. El prejuicio de revientan la plata en el casino, por ejemplo, que se ha escuchado mucho en estos años. Mientras los varones sacrificados están en el campo, ¿no? Entonces ahí van apareciendo esas cuestiones de género que también tienen que ver con pensar a esta ciudad, bueno, como una ciudad históricamente petrolera, como decíamos, y por lo tanto con ámbitos laborales de esta industria que han sido dominados por los varones. Entonces, cabe pensar el lugar de las mujeres ahí, ¿no? Esa inserción preferencial de los varones en el mercado de trabajo, lo cual implica también que eso va a reforzar el rol del varón proveedor económico, ¿no? Cierta división sexual del trabajo, donde hay tareas asignadas a los varones y a las mujeres, sobre todo en tiempos de boom, como cabe resaltar que esto habría que hoy replantearlo, ¿no? En momentos de boom el varón va a ser el que trabaja, el que lleva el dinero al hogar, y qué efectos tiene eso sobre estos roles de género, como señalábamos. ¿No hay un protagonismo del Estado generando políticas que apunten a que el movimiento económico se distribuya de modo equitativo, a generar mejores condiciones para que el crecimiento precisamente sea económico, pero también en otros planos y más equitativo para el conjunto social? ¿Pudiste analizar algo de ese rol? No analizo específicamente el rol del Estado, pero sí lo que aparece mucho en nuestras investigaciones, desde los grupos que integro en la universidad, tiene que ver, ¿no?, con estudios que hablan de la paradoja de la abundancia. ¿Cómo puede ser que un territorio, habiendo una riqueza natural y abriendo una industria tan fuerte que genera tanto ingreso económico, eso no esté acompañado por similares niveles de desarrollo social, ¿no? Parece ser esa la trampa del petróleo y de otros recursos naturales, pero hablamos del petróleo, que es el que nos toca acá, ¿no? Parece ser esa la trampa. ¿Cómo salir de eso, entonces? Y el petróleo, entonces, a mí lo que me interesa estudiar son todos estos efectos sociales que tiene una industria económica que va más allá del yacimiento, ¿no?, y permea toda una sociedad en sus efectos. Pero que todavía tiene el desafío precisamente ¿no?, de generar las condiciones de un crecimiento con equidad, que la ciudad pueda tener la infraestructura que requiere y que no pueda, o que pueda salir, digamos, de esta dependencia de los ciclos internacionales del precio de un recurso no renovable como el petróleo. Natalia, muchas gracias. Ha sido un placer conversar con vos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos reencontramos en una nueva edición de ADN Sur TV. Muchas gracias.